Hay algo enterrado bajo cada gasolinera del mundo. No es un secreto exactamente, pero tampoco es algo que nadie se haya molestado en explicarte. Está ahí, a 3 o 4 metros bajo el asfalto que pisas mientras esperas a que el surtidor termine su trabajo, invisible, silencioso, conteniendo decenas de miles de litros de uno de los líquidos más peligrosos que la civilización moderna ha decidido normalizar. Lo has visto 1000 veces sin verlo. La gasolinera de la esquina, la del kilómetro 43 de la autopista, la que hay junto al supermercado. Todas ellas esconden, exactamente debajo de donde aparcas, una infraestructura tan compleja como la de cualquier fábrica industrial, y tan frágil como un secreto mal guardado. Durante gran parte del siglo XX, nadie hizo demasiadas preguntas. El petróleo movía el mundo, los tanques se enterraban, y lo que pasaba bajo tierra era, en el mejor de los casos, un problema de otro día. Pero el suelo tiene memoria. El agua subterránea tiene paciencia. Y los metales enterrados, expuestos a décadas de humedad, presión y química, tienen una tendencia inevitable a ceder. Cuando los primeros ingenieros empezaron a perforar para investigar el suelo alrededor de viejas gasolineras, lo que encontraron dejó sin palabras a más de un regulador. El daño no era puntual y llevaba décadas ocurriendo en silencio perfectamente, mientras el mundo repostaba y seguía su camino. El benceno no tiene color. A bajas concentraciones tampoco tiene olor. Es transparente como el agua y se mueve a través de los acuíferos con una facilidad que los hidrólogos describen con un vocabulario que suena casi a resignación. Basta con que se filtren unos pocos litros de gasolina al suelo para que millones de litros de agua subterránea queden inutilizables durante décadas. No es una hipérbole. Y es la razón por la que lo que hay bajo una gasolinera no es solo un problema de ingeniería, sino uno de los desafíos ambientales más extendidos y menos discutidos de los últimos 100 años. La industria, cuando finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad, respondió con una ingeniería que pocas personas conocen y que merece ser contada. Tanques dentro de tanques. Sensores que miden variaciones de presión medidas en milésimas. Sistemas que detectan la presencia de vapores de hidrocarburos antes de que una sola gota haya tocado el suelo. Toda una arquitectura subterránea, invisible desde la superficie, diseñada con la misma seriedad con la que se diseña un reactor o un depósito de agua potable. Debajo del asfalto gris y ordinario de una gasolinera cualquiera existe, hoy, uno de los sistemas de contención más sofisticados que la ingeniería civil ha producido. El problema es que tardó décadas en llegar y que en muchos lugares del mundo todavía no ha llegado. Esta es la historia de lo que hay bajo tierra, de los errores que tardaron demasiado en reconocerse, de las soluciones que llegaron después de que el daño ya estaba hecho, y de un sistema que el mundo construyó para durar para siempre y que ahora debe desmantelar sin saber exactamente cómo. Cada día, millones de personas paran en una gasolinera, miran el contador del surtidor y no piensan en nada de esto. Quizás después de hoy, eso cambie. Para el coche, baja la ventanilla, introduce la tarjeta, selecciona el tipo de combustible y espera. En ese momento, mientras el contador del surtidor avanza con su ritmo mecánico y familiar, estás de pie sobre una de las instalaciones industriales más complejas que existen en el mundo moderno. No lo parece. Eso es exactamente el problema. Lo que ves, la marquesina, los surtidores, la pequeña tienda con su café de máquina y sus revistas atrasadas, es apenas la superficie de un sistema
que se extiende varios metros por debajo del suelo que pisas, construido con una precisión que la mayoría de la gente nunca ha tenido razón para imaginar. Hay aproximadamente 1.200.000 gasolineras en el mundo. En España hay algo más de 11.000. En Estados Unidos, cerca de 150.000. En China, el número supera las 100.000 y sigue creciendo. Cada una de ellas, sin excepción, almacena su combustible en tanques enterrados bajo el suelo. No es una coincidencia ni una preferencia estética. Es el resultado de décadas de regulación, ingeniería y, en algunos casos, desastre. Los tanques están bajo tierra porque el combustible es volátil, porque el espacio en superficie es limitado y porque enterrar algo ha sido históricamente la forma en que la humanidad resuelve los problemas que prefiere no mirar directamente. El suelo cubre todo con una paciencia admirable, al menos durante un tiempo. Una gasolinera típica tiene entre 2 y 6 tanques enterrados. Cada uno puede contener entre 20.000 y 90.000 litros de combustible. Gasolina de 95, gasolina de 98, diésel y, en algunas instalaciones modernas, combustibles alternativos o aditivados. Sumando el conjunto de una sola estación de servicio mediana, estamos hablando de entre 80.000 y 250.000 litros de hidrocarburos almacenados a escasos metros bajo el asfalto. Para poner eso en perspectiva, la piscina olímpica estándar contiene 2.500.000 litros de agua. Una gasolinera media almacena bajo tierra el equivalente a entre el 3 y el 10% de esa piscina. Pero en lugar de agua, en forma de uno de los líquidos más inflamables, tóxicos y químicamente agresivos que la industria maneja de forma rutinaria. El tanque enterrado más antiguo del que se tiene registro data de finales del siglo XIX, cuando los primeros automóviles comenzaban a necesitar un suministro organizado de combustible. En aquella época, almacenar gasolina era un asunto improvisado. Los primeros vendedores de combustible eran farmacias, ferreterías y tiendas de suministros generales que guardaban el líquido en barriles o en depósitos metálicos rudimentarios. No había normativa. No había ingeniería especializada. Solo había demanda. Y la demanda, como siempre, fue más rápida que la precaución. Los primeros tanques enterrados eran simples cilindros de acero sin ningún tipo de protección contra la corrosión, instalados en el suelo con la misma filosofía con la que se enterraba cualquier otra cosa que no se quería tener a la vista. El acero, en contacto con el suelo húmedo, con los ácidos naturales del terreno y con la corriente eléctrica que circula de forma difusa por cualquier suelo urbano, se corroe. No de golpe, no de forma visible. Se corroe lentamente, durante años, durante décadas, formando primero pequeñas picaduras microscópicas que con el tiempo se convierten en fisuras, y las fisuras en agujeros. Un tanque de acero enterrado sin protección tiene una vida útil real de entre 15 y 25 años antes de que la integridad del metal empiece a comprometerse seriamente. Durante la mayor parte del siglo XX, nadie estableció con claridad qué debía hacerse cuando ese plazo se cumplía. Los tanques se instalaban y se olvidaban. El suelo los cubría. Los años pasaban. Y el combustible, pacientemente, encontraba su camino hacia afuera. Lo que hace especialmente engañoso a este sistema es su apariencia de normalidad total. Una gasolinera no parece una instalación peligrosa. No tiene las señales visuales que asociamos instintivamente con el riesgo industrial. No hay torres de refrigeración, no hay chimeneas, no hay vallas de seguridad de 3 metros con alambre de espino. Hay una marquesina, hay luz fluorescente, hay un empleado que a veces te dice buenos días. La familiaridad del lugar es, en cierto sentido, su mayor riesgo, porque la familiaridad desactiva la curiosidad. Y la curiosidad es exactamente lo que se necesita para hacerse la pregunta correcta.
¿qué está pasando ahora mismo 3 metros bajo mis pies? La respuesta a esa pregunta es, dependiendo de la gasolinera, de su antigüedad y del país en el que se encuentre, radicalmente diferente. En una instalación moderna, construida según las normativas más recientes, lo que hay bajo tierra es una obra maestra de ingeniería preventiva. Tanques de doble pared con sistemas de detección de fugas en el espacio intersticial, tuberías de contención secundaria, sensores electrónicos que monitorean la presión y el nivel del combustible en tiempo real, pozos de observación perforados en el terreno circundante para detectar la presencia de hidrocarburos en el suelo o en el agua subterránea. Es un sistema diseñado bajo la premisa de que algo, en algún momento, puede fallar y de que ese fallo debe ser detectado antes de que cause daño. En una instalación antigua, en cambio, en uno de los miles de puntos de venta de combustible que siguen operando en países con regulación laxa o con recursos limitados para la modernización, lo que hay bajo tierra puede ser un tanque de acero simple que lleva décadas en el suelo, oxidándose en silencio, sin que nadie haya comprobado su estado desde que se instaló. La diferencia entre esas dos realidades no es solo tecnológica, es el resultado de un proceso histórico largo y en muchos tramos bastante oscuro, en el que la industria petrolera, los reguladores gubernamentales y las comunidades que vivían encima de estos sistemas tuvieron que enfrentarse, con décadas de retraso, a las consecuencias de haber enterrado un problema en lugar de resolverlo. Ese proceso comenzó con el olor, con pozos de agua que empezaron a saber a algo que no debían, con jardines donde la hierba dejó de crecer, con inspecciones que encontraron lo que nadie quería encontrar, y con la lenta, costosa y todavía incompleta comprensión de que enterrar algo no es lo mismo que hacerlo desaparecer. En 1980, un inspector medioambiental del estado de Nueva York abrió un informe que llevaba semanas acumulando polvo sobre su escritorio. El documento describía la situación del suelo alrededor de varias gasolineras del noreste del país. Lo que leyó no era exactamente una sorpresa, al menos no para quienes llevaban años trabajando cerca de estas instalaciones. Pero era la primera vez que alguien lo había puesto por escrito con suficiente detalle como para que resultara imposible ignorarlo. El suelo estaba contaminado. No en un lugar, no en dos, en cientos de puntos distribuidos por todo el estado, y probablemente, aunque nadie lo había comprobado todavía, por todo el país. El informe recomendaba una investigación nacional. Tardaron varios años en tomarla en serio. El problema había comenzado mucho antes, por supuesto. Los tanques enterrados de acero sin protección llevaban décadas instalándose en todo el mundo desarrollado desde los años 20 y 30 del siglo XX, cuando la expansión del automóvil convirtió la gasolinera en una infraestructura tan común como el buzón de correos. Nadie se preguntaba qué pasaría con esos tanques al cabo de 20 años, porque 20 años era un horizonte de tiempo que la industria del automóvil, en plena euforia expansiva, no tenía ningún incentivo para considerar. El modelo de negocio era sencillo. Instalas el tanque, entierras el tanque, vendes el combustible y cuando el tanque deja de funcionar, instalas otro. Lo que quedara en el suelo era, en el mejor de los casos, un problema abstracto. En el peor, era el problema de quien comprara el terreno después. Los primeros indicios de que algo iba mal llegaron, como suele ocurrir, a través de los sentidos. En comunidades rurales del medio oeste americano, en pueblos del norte de Europa, en pequeñas ciudades industriales de todo el mundo desarrollado, empezaron a aparecer denuncias similares. El agua del pozo sabía raro. El jardín trasero tenía un olor que no debería tener. El sótano de la casa, que estaba a 100 metros de la gasolinera, acumulaba vapores que provocaban dolor de cabeza. Las autoridades locales, cuando recibían estas quejas, tendían a responder de una manera que se volvería tristemente predecible en las décadas siguientes. Tomaban nota,
pedían más información y esperaban que el problema se resolviera solo. En algunos casos, ni siquiera llegaban a ese nivel de diligencia. La razón por la que el problema tardó tanto en ser reconocido tiene varias capas. La primera es puramente técnica. Una fuga de combustible desde un tanque enterrado no produce una señal visible en la superficie. No hay charco, no hay mancha, no hay humo. El combustible se filtra hacia abajo y hacia los lados a través del suelo, siguiendo los gradientes de permeabilidad del terreno, moviéndose con la lentitud de lo que no tiene prisa porque nadie lo está mirando. Una fuga de 10 litros al día, que en términos industriales es casi insignificante, puede pasar completamente desapercibida durante años mientras contamina silenciosamente miles de metros cúbicos de suelo y acuífero. Para cuando el problema se hace detectable sin instrumentación especializada, el daño ya lleva tiempo hecho, y el perímetro de contaminación puede medirse en hectáreas. La segunda capa es económica. Las compañías petroleras y los propietarios de gasolineras independientes tenían un incentivo muy claro para no investigar demasiado. En la legislación de la mayor parte del mundo, durante los años 50, 60 y 70, quien descubría una contaminación era automáticamente responsable de remediarla. El resultado fue un sistema de incentivos perverso que premiaba la ignorancia. Si no investigabas, no encontrabas nada. Si no encontrabas nada, no eras responsable de nada. Esta lógica, que hoy suena a cinismo puro, era en aquel momento simplemente la forma en que funcionaban los negocios. No era ilegal ignorar un problema que nadie había definido formalmente como problema. La tercera capa es política. La industria petrolera era, en la segunda mitad del siglo XX, una de las fuerzas económicas y de lobbying más poderosas del mundo. Cuando los primeros estudios científicos empezaron a documentar la magnitud de la contaminación producida por los tanques enterrados, la respuesta de la industria fue una combinación de cuestionamiento técnico, dilación regulatoria y financiación de estudios alternativos que sugerían que el problema era menos grave de lo que parecía. No era una conspiración en el sentido cinematográfico del término. Era simplemente la mecánica habitual de una industria enorme defendiendo sus intereses frente a una regulación que amenazaba con costarle miles de millones de dólares. El resultado fue que la regulación llegó con 15 o 20 años de retraso respecto al momento en que el problema ya era científicamente evidente. El punto de inflexión llegó en Estados Unidos con la aprobación de la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad de 1980, conocida por sus siglas en inglés como la Ley Superfund. Esta legislación, por primera vez, establecía una responsabilidad clara y retroactiva para los contaminadores. Si tu actividad había causado una contaminación, eras responsable de limpiarla independientemente de cuándo hubiera ocurrido y de si en aquel momento era legal o no. Las gasolineras con tanques enterrados se convirtieron casi de inmediato en uno de los focos principales de aplicación de esta ley. Las primeras inspecciones sistemáticas, realizadas entre 1982 y 1986, revelaron una realidad que incluso los más pesimistas encontraron difícil de procesar. Se estimaba que en torno al 35% de todos los tanques enterrados en el país tenían algún tipo de fuga activa o historial de fuga. Aplicando esa proporción a las aproximadamente 2 millones de instalaciones que existían en aquel momento en Estados Unidos, el número de tanques con problemas superaba las 700.000 unidades. Europa llegó a conclusiones similares con algunos años de diferencia y con una variación notable según el país. Alemania y los Países Bajos, con sus tradiciones de gestión ambiental más exigentes, comenzaron sus propios programas de inspección a mediados de los años 80 y encontraron patrones comparables. El Reino Unido tardó algo más. España, como buena parte del sur de Europa, no desarrolló una normativa específica sobre tanques de almacenamiento enterrados hasta los años 90.
lo que significa que hay una generación entera de instalaciones que funcionaron durante décadas bajo estándares que hoy se considerarían inaceptables. El problema no era americano ni europeo. Era el resultado natural de haber construido una infraestructura global de distribución de combustible sobre la premisa implícita de que el suelo absorbería las consecuencias sin protestar. El suelo, resultó, no era tan paciente como se había supuesto. El benceno es una molécula sencilla. 6 átomos de carbono dispuestos en un anillo hexagonal, con un átomo de hidrógeno unido a cada uno. En papel, parece casi elegante. En la realidad, es uno de los carcinógenos más potentes y mejor documentados que existen, clasificado en el Grupo 1 por la Organización Mundial de la Salud, lo que significa que la evidencia de que causa cáncer en seres humanos es directa, sólida y no admite discusión. La exposición crónica al benceno provoca leucemia. No podría provocarla. No existe un riesgo teórico. La provoca. Y el benceno es un componente natural de la gasolina, presente en concentraciones de entre 1 y 5% según el tipo de combustible y la normativa del país. Cada tanque enterrado bajo cada gasolinera del mundo contiene benceno. Siempre ha sido así. La gasolina no es un compuesto único. Es una mezcla compleja de varios cientos de hidrocarburos diferentes, entre los cuales los más relevantes, desde el punto de vista toxicológico, forman un grupo que los químicos denominan BTEX: benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Estos compuestos comparten una característica que los convierte en especialmente problemáticos cuando se producen fugas al suelo. Son solubles en agua. No completamente, no en las proporciones en que son solubles la sal o el azúcar, pero lo suficiente como para que una fracción significativa de cualquier derrame de gasolina se disuelva en el agua subterránea y viaje con ella. El resto de la gasolina, las fracciones no solubles, tiende a quedarse en el suelo como una fase separada, formando lo que los técnicos llaman producto libre, o una capa de combustible puro que flota sobre el nivel freático y que puede persistir en el suelo durante décadas, incluso después de que la fuente original de la fuga haya sido eliminada. Lo que hace al benceno particularmente peligroso, más allá de su toxicidad, es la extraordinaria pequeñez de las concentraciones a las que ya resulta dañino. La concentración máxima admisible de benceno en el agua potable, según los estándares europeos, es de 1 microgramo por litro. 1 microgramo es una millonésima parte de 1 gramo. Para alcanzar esa concentración en 1 litro de agua, basta con disolver en él una cantidad de benceno que no podrías ver a simple vista aunque la tuvieras delante. Ahora considera que 1 litro de gasolina contiene aproximadamente 30 gramos de benceno. Un solo litro de gasolina, disuelto completamente en agua, se contaminaría 30 millones de litros de agua potable hasta el límite máximo permitido. 30 millones de litros. Eso es suficiente para suministrar agua potable a una ciudad de 30.000 personas durante un día entero, a partir de 1 solo litro de combustible. El movimiento del combustible a través del suelo sigue una lógica que los hidrogeólogos han estudiado durante décadas y que todavía presenta zonas de incertidumbre significativas. Cuando se produce una fuga desde un tanque enterrado, el combustible comienza a desplazarse hacia abajo por gravedad, saturando primero la zona no saturada del suelo, la que está por encima del nivel freático. Una parte de ese combustible queda atrapada en los poros del suelo como residuo inmóvil. Otra parte continúa descendiendo hasta alcanzar el nivel freático, donde las fracciones solubles se disuelven en el agua subterránea y comienzan a moverse en la dirección del flujo del acuífero. La velocidad de ese movimiento depende de la permeabilidad del suelo. En suelos arenosos o gravillosos puede ser de varios metros al día. En suelos arcillosos puede ser de apenas unos centímetros al año. Pero incluso a centímetros por año, dado tiempo suficiente,
la contaminación llega donde no debería llegar. Uno de los casos más estudiados y más citados en la literatura técnica sobre contaminación por hidrocarburos ocurrió en la ciudad de Woburn, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. En los años 70 del siglo XX, varios pozos de suministro de agua potable de la ciudad comenzaron a mostrar niveles elevados de compuestos orgánicos volátiles, entre ellos tricloroetileno y tetracloroetileno, o procedentes de una industria próxima. Pero la investigación posterior reveló también la presencia de hidrocarburos del petróleo en el acuífero, asociados a varias instalaciones de almacenamiento de combustible en la zona. El caso de Woburn se convirtió en un referente legal y científico porque fue uno de los primeros en los que una comunidad logró establecer una conexión estadísticamente significativa entre la contaminación del agua y una tasa anormalmente alta de leucemia infantil en el barrio afectado. El proceso judicial duró años. Las familias afectadas tuvieron que demostrar, molécula a molécula, que el agua que habían bebido durante años había estado contaminada con sustancias capaces de causar exactamente la enfermedad que habían sufrido sus hijos. Algunos lo consiguieron, otros no. Lo que el caso de Woburn ilustra con una claridad incómoda es la distancia que puede existir entre el momento en que comienza una contaminación y el momento en que sus consecuencias se hacen visibles. Esa distancia no se mide en metros, sino en años, a veces en décadas. El benceno no produce leucemia de forma inmediata. La enfermedad puede tardar entre 5 y 15 años en desarrollarse después de la exposición. Para cuando los médicos empiezan a ver un patrón, para cuando los epidemiólogos confirman que hay algo estadísticamente anómalo en la distribución de casos de una enfermedad en un área geográfica determinada, el daño lleva mucho tiempo hecho y la fuente puede haber sido eliminada, modificada o simplemente olvidada. Rastrear la causa de un cáncer hasta un tanque enterrado que dejó de existir hace 10 años en una gasolinera que ya no opera es, desde el punto de vista legal y científico, un ejercicio de una dificultad extraordinaria. Hay otro compuesto que merece mención específica, no porque sea el más tóxico, sino porque fue el que cambió la forma en que la industria y los reguladores entendían el problema. El metilterbutil-éter, conocido por sus siglas MTBE, fue introducido en la gasolina a partir de los años 80 como aditivo oxigenante, diseñado para reducir las emisiones de monóxido de carbono y mejorar la combustión. Funcionaba bien para ese propósito. El problema es que el MTBE es extraordinariamente soluble en agua, mucho más que el benceno, y además es muy resistente a la degradación biológica, lo que significa que una vez que entra en un acuífero, puede moverse muy lejos muy rápido y permanecer allí durante mucho tiempo. A diferencia del benceno, el MTBE tiene un umbral de detección organoléptica muy bajo. Concentraciones de apenas 10 a 20 microgramos por litro ya son detectables por el olfato y el gusto en el agua. Su presencia en el agua potable provocó cierres masivos de pozos en California y otros estados americanos a finales de los años 90, lo que generó una presión política que el debate sobre el benceno, con su toxicidad más grave, pero menos perceptible sensorialmente, no había logrado generar por sí solo. El MTBE fue prohibido en la gasolina en la mayor parte de Estados Unidos en los primeros años del siglo XXI. Pero para entonces ya había dejado su huella en miles de acuíferos. A mediados de los años 80, un ingeniero de una empresa petroquímica de Texas recibió el encargo de diseñar un sistema de almacenamiento de combustible que no pudiera contaminar el suelo. No que fuera poco probable que lo contaminara, que no pudiera. La diferencia entre esas dos formulaciones parece semántica hasta que empiezas a trabajar en ella, momento en el que se convierte en el problema de ingeniería más difícil que has enfrentado en tu carrera. El suelo es un entorno agresivo. Los tanques metálicos se corroen, las juntas se degradan.
las tuberías se fracturan por asentamiento del terreno. Diseñar un sistema que no fallara nunca era imposible. Diseñar un sistema que detectara el fallo antes de que causara daño era, en cambio, un problema resoluble. Esa distinción conceptual, aparentemente menor, fue el punto de partida de toda la ingeniería moderna de almacenamiento subterráneo de combustible. El primer avance significativo fue el tanque de doble pared. El concepto es exactamente tan sencillo como suena. En lugar de un solo cilindro de acero o fibra de vidrio, el tanque consiste en dos cilindros concéntricos con un espacio intersticial entre ellos. Si la pared interior presenta una fuga, el combustible no llega al suelo. Llega al espacio entre las dos paredes, que está permanentemente monitoreado por un sensor de presión o de líquido. Si el sensor detecta algo en ese espacio, activa una alarma. La fuga se identifica, el tanque se saca de servicio y el combustible que ha penetrado en el intersticio, que puede ser apenas unos litros, se extrae y se gestiona de forma controlada. Nada llega al suelo. El principio de contención secundaria, que es como los ingenieros denominan este enfoque, parece obvio en retrospectiva, pero tardó décadas en convertirse en estándar obligatorio en la mayor parte del mundo, y en algunos países todavía no lo es. Los materiales también evolucionaron de forma radical. Los primeros tanques enterrados eran de acero sin revestimiento, vulnerables tanto a la corrosión exterior provocada por el suelo como a la interior provocada por el propio combustible, que en presencia de pequeñas cantidades de agua puede volverse ligeramente ácido. A partir de los años 70, comenzaron a utilizarse tanques de acero con revestimiento epóxico interior y protección catódica exterior. La protección catódica es un método que aplica una pequeña corriente eléctrica continua al tanque para contrarrestar el proceso electroquímico que produce la oxidación. En esencia, se hace que el tanque sea eléctricamente negativo respecto al suelo que lo rodea, lo que invierte la dirección del flujo iónico que causa la corrosión. Es la misma tecnología que se usa para proteger los cascos de los barcos y las tuberías de los oleoductos. Aplicada a los tanques enterrados, extiende su vida útil de forma significativa y reduce dramáticamente el riesgo de perforación por corrosión. En los años 80 y 90, los tanques de fibra de vidrio reforzada comenzaron a ganar terreno como alternativa al acero. No se corroen, son ligeros y pueden fabricarse con paredes de doble capa de forma relativamente sencilla. Hoy representan una parte sustancial de las nuevas instalaciones en muchos países. Pero el tanque es solo el principio del sistema. Una gasolinera moderna tiene, además de los tanques, una red de tuberías que conecta el almacenamiento subterráneo con los surtidores en superficie. Esas tuberías, que en una instalación de tamaño medio pueden sumar entre 100 y 300 metros de longitud, son en muchos sentidos el punto más vulnerable del conjunto. Una tubería sometida a los movimientos naturales del suelo, a las vibraciones del tráfico rodado, a los cambios de temperatura y a la presión interna del combustible, puede desarrollar microfisuras en las juntas y conexiones con relativa facilidad. La solución moderna es la tubería de doble contención. Una tubería interior que conduce el combustible, rodeada por una tubería exterior más amplia que actúa como canal de contención secundaria. Si la tubería interior presenta una fuga, el combustible queda confinado dentro de la exterior y puede ser detectado antes de llegar al suelo. Las conexiones entre tuberías y tanques están diseñadas con juntas de expansión que absorben los movimientos del terreno sin transmitir tensión mecánica a los puntos de unión, que son históricamente los lugares donde se producen más fallos. El sistema de detección electrónica es quizás el componente que más ha transformado la gestión del riesgo en las gasolineras modernas. Una instalación equipada con tecnología de punta cuenta, con varios niveles de monitorización simultánea. En primer lugar, el sistema de gestión de inventario automático.
Los surtidores registran con precisión cada litro dispensado y lo comparan con las lecturas de nivel de los tanques, tomadas por sensores ultrasónicos o de flotador de alta precisión cada pocos minutos. Si hay una discrepancia entre el combustible dispensado y la caída de nivel en el tanque que supere un umbral predefinido, normalmente del orden de décimas de litro por hora, el sistema genera una alerta. En segundo lugar, los sensores intersticiales en tanques y tuberías de doble pared detectan la presencia de líquido o la variación de presión en el espacio de contención secundaria. En tercer lugar, una red de pozos de observación perforados en el terreno circundante a la instalación, equipados con sondas que analizan periódicamente la presencia de vapores de hidrocarburos o de producto libre en el agua subterránea, actúa como última línea de defensa perimetral. El conjunto forma un sistema de vigilancia en capas. Si algo escapa al primer nivel, el segundo nivel debería detectarlo. Si escapa al segundo, el tercero lo identificará antes de que el impacto ambiental sea significativo. La gestión de los vapores añade otra dimensión al sistema. Cuando se carga combustible en los tanques desde un camión cisterna, o cuando se dispensa gasolina a un vehículo, los vapores de hidrocarburos que hay en el espacio libre del tanque o en el depósito del coche tienen que ir a algún sitio. Durante décadas, simplemente se liberaban a la atmósfera. Eran visibles a veces como una pequeña nube traslúcida sobre el surtidor en días calurosos, y perfectamente olfateables para cualquiera que alguna vez haya repostado en verano. Esos vapores contienen benceno. La normativa europea y americana exige desde los años 90 que las nuevas gasolineras cuenten con sistemas de recuperación de vapores que capturan esas emisiones durante la carga de los tanques y durante el repostaje de los vehículos, y las devuelven al tanque de almacenamiento o las procesan mediante carbón activo. Son sistemas que no se ven, que están integrados en las mangueras y en las conexiones del camión cisterna, pero que reducen las emisiones de hidrocarburos al aire de forma sustancial. La gasolinera moderna, en términos ambientales, es irreconociblemente más segura que su equivalente de 50 años atrás. El problema es que 50 años atrás nadie estaba mirando, y lo que se derramó durante ese tiempo no desapareció cuando llegaron las nuevas normas. En 1993, el propietario de una gasolinera en el estado de Nueva Jersey recibió una carta de la Agencia de Protección Ambiental del estado. La carta le informaba de que una inspección rutinaria había detectado presencia de hidrocarburos en el acuífero situado bajo su propiedad. Le informaba también, con la frialdad característica del lenguaje administrativo, de que era responsable de remediar la contaminación a su propio coste. Las estimaciones preliminares del trabajo necesario superaban los $2 millones. El hombre había comprado la gasolinera 3 años antes. La había comprado limpia, o al menos eso pensaba. Los tanques que habían causado la contaminación llevaban en el suelo desde los años 50 y habían sido retirados por el propietario anterior una década antes de que él llegara. La ley, sin embargo, establecía que la responsabilidad seguía al terreno. El problema era suyo ahora. Este tipo de situación se repitió decenas de miles de veces en todo el mundo desarrollado durante los años 90 y los primeros 2000. La remediación de suelos contaminados por hidrocarburos se convirtió en una industria en sí misma, con sus propias empresas especializadas, sus propias certificaciones profesionales, sus propios congresos anuales y sus propios debates internos sobre cuál es la mejor forma de hacer un trabajo que, en el mejor de los casos, es extraordinariamente lento y, en el peor, directamente imposible de completar en un horizonte temporal razonable. Hoy, la industria global de remediación ambiental mueve decenas de miles de millones de euros al año. Una parte sustancial de ese dinero se destina a resolver problemas que comenzaron décadas atrás, en suelos que alguna vez tuvieron una gasolinera encima. La técnica de remediación más antigua y más directa es también la más costosa: la excavación. Si la contaminación está localizada, si el suelo afectado es identificable y accesible, la solución más rápida es simplemente sacarlo.
Se excava, se carga en camiones, se lleva a una instalación de tratamiento autorizada donde el suelo contaminado se procesa para separar los hidrocarburos y se devuelve al terreno de origen o se gestiona como residuo. El problema es que esta técnica tiene límites físicos evidentes. Funciona bien cuando la contaminación está concentrada y es superficial. No funciona cuando el contaminante ha migrado hacia el acuífero, y cuando se ha extendido bajo edificios existentes o bajo infraestructuras que no pueden demolerse, o cuando el volumen de suelo afectado es tan grande que el coste de la excavación resulta prohibitivo. En esos casos, que son la mayoría de los casos reales, hay que recurrir a técnicas más sofisticadas y mucho más lentas. Una de las más utilizadas es la extracción multifase, que combina la extracción de vapores del suelo con el bombeo de agua subterránea contaminada. Se perforan pozos de extracción en la zona afectada y se aplica vacío para arrastrar tanto los vapores de hidrocarburos de la zona no saturada como el agua contaminada del acuífero. El agua extraída se trata en superficie mediante separadores de producto libre, filtros de carbón activo y otros procesos según la naturaleza y concentración de los contaminantes, y se reinyecta al acuífero o se vierte a la red de saneamiento según los niveles alcanzados tras el tratamiento. El proceso puede durar años, en algunos casos, décadas. La velocidad a la que el sistema limpia el acuífero depende de factores que el ingeniero puede influir, pero no controlar completamente. La permeabilidad del suelo, la dirección y velocidad del flujo del agua subterránea, la distribución del contaminante en el terreno. Hay instalaciones de remediación en Estados Unidos y Europa que llevan funcionando de forma continua desde los años 90 y que siguen sin alcanzar los niveles de limpieza requeridos por la normativa. En las últimas 2 décadas han ganado terreno las técnicas de remediación in situ que no requieren extraer el agua ni el suelo, sino tratar el contaminante directamente en el lugar donde se encuentra. La biorremediación es una de ellas. Ciertos microorganismos, presentes naturalmente en el suelo o introducidos de forma controlada, son capaces de metabolizar los hidrocarburos y descomponerlos en dióxido de carbono y agua. La biorremediación intensificada consiste en crear las condiciones óptimas para que esos microorganismos proliferen y trabajen con la mayor eficiencia posible. Se inyectan al suelo oxígeno o aceptores de electrones alternativos, nutrientes y a veces cultivos de bacterias especializadas. El resultado es una aceleración del proceso de degradación natural que puede reducir significativamente los tiempos de remediación respecto a la atenuación natural sin intervención. El problema es que la biorremediación funciona bien con algunos compuestos, como el tolueno y el xileno, y bastante peor con otros, como el benceno en condiciones aeróbicas limitadas o el MTBE, que es notoriamente resistente a la degradación microbiana. Hay una categoría de casos que los especialistas en remediación describen con una palabra que en cualquier otro contexto sonaría exagerada: intratables. Son los emplazamientos donde la contaminación ha penetrado en formaciones geológicas de baja permeabilidad, como arcillas o limos, donde el contaminante queda atrapado en los microporos del material y se libera al acuífero de forma lentísima pero continua durante décadas, actuando como una fuente difusa y persistente que impide que el sistema alcance nunca los niveles de limpieza requeridos. En estos casos, la estrategia de remediación se convierte en gestión del riesgo. No se puede limpiar completamente, así que se monitoriza, se contiene la pluma de contaminación para que no alcance receptores sensibles como pozos de abastecimiento o cursos de agua, y se espera que la degradación natural termine el trabajo en un plazo de décadas. Es una solución que satisface a nadie, pero que en muchos casos es la única honestamente disponible. Los costes de todo esto son difíciles de resumir, porque varían enormemente según la extensión de la contaminación, la geología del terreno, la normativa aplicable y los objetivos de limpieza exigidos. Una remediación de escala pequeña, con contaminación localizada y suelo permeable,
puede resolverse por entre 50.000 y 200.000 euros. Una remediación de escala media en suelo urbano, con afectación de acuífero, puede costar entre 500.000 y 3 millones. Los casos más complejos, con contaminación extensa en geología difícil y proximidad a receptores sensibles, han costado entre 10 y 50 millones de euros por emplazamiento. Y algunos han superado esa cifra. En Estados Unidos, el programa federal Superfund ha gastado desde su creación en 1980 más de 40.000 millones de dólares en la limpieza de los emplazamientos más contaminados del país. Y la lista de sitios pendientes sigue siendo larga. Muchos de ellos tienen, en algún punto de su historia, una gasolinera. En algún lugar de Noruega, una gasolinera cerró sus puertas por última vez en 1998. El propietario retiró los surtidores, desmanteló la marquesina y vendió el terreno a un promotor inmobiliario que quería construir viviendas. Los tanques, cilindros de acero de los años 60, seguían en el suelo. Nadie los había retirado porque retirarlos costaba dinero. Y la ley, en aquel momento, no lo exigía con la claridad suficiente como para que el propietario se sintiera obligado. El promotor construyó las viviendas. Las familias se mudaron. Y los tanques continuaron su proceso de corrosión silenciosa a 3 metros bajo los jardines de las nuevas casas, con los restos de combustible que nunca se habían extraído completamente, filtrándose muy despacio hacia un suelo que ahora tenía encima niños jugando. La historia no es excepcional. Versiones de ella se han repetido en miles de terrenos en todo el mundo. El cierre de una gasolinera es, desde el punto de vista regulatorio, uno de los procesos más complejos y menos estandarizados de toda la industria del combustible. En los países con normativa más avanzada, el cierre requiere la extracción de todos los tanques enterrados, el muestreo del suelo y del agua subterránea en varios puntos alrededor de las antiguas ubicaciones de los tanques, y la elaboración de un informe de caracterización que determine si existe contaminación residual, y en caso afirmativo, si supera los umbrales que obligan a remediar. El proceso puede tardar entre 6 meses y varios años, y su coste varía entre 50.000 y varios cientos de miles de euros, dependiendo del tamaño de la instalación y del estado del suelo. En los países con normativa menos desarrollada, que son todavía una mayoría en términos de número de gasolineras activas en el mundo, el cierre puede consistir simplemente en cerrar la llave y abandonar el terreno sin más trámite. El número de gasolineras que cierran cada año en el mundo desarrollado ha ido aumentando de forma sostenida desde los años 90, y la tendencia se ha acelerado en la última década. En Estados Unidos, el número de gasolineras activas alcanzó su máximo histórico a finales de los años 80, con aproximadamente 210.000 instalaciones, y ha descendido desde entonces hasta situarse por debajo de 150.000. En Europa, la reducción ha sido comparable en términos relativos. España pasó de más de 16.000 gasolineras en los años 90 a algo más de 11.000 en la actualidad. Las razones son múltiples y se refuerzan mutuamente. Los coches modernos son más eficientes y necesitan repostar con menos frecuencia. Los márgenes de beneficio en la venta de combustible son muy estrechos y favorecen la concentración en instalaciones grandes. Y la transición hacia la movilidad eléctrica, aunque más lenta de lo que muchos pronósticos anticipaban, está empezando a erosionar la demanda de gasolina y diésel en los mercados más avanzados. La electrificación del transporte plantea una pregunta que la industria todavía no ha respondido con claridad. ¿Qué se hace con los tanques cuando ya no hay nada que poner en ellos? La respuesta obvia es extraerlos, caracterizar el suelo y remediar si es necesario. Pero la escala del problema hace que esa respuesta obvia sea, en la práctica, un desafío logístico y financiero de proporciones considerables. Si en las próximas 2 décadas cerraran en Europa y América del Norte
el equivalente a la mitad de las gasolineras activas actuales, estaríamos hablando de entre 50.000 y 80.000 instalaciones que necesitarían ser desmanteladas y sus terrenos caracterizados. A un coste medio conservador de 100.000 euros por instalación, la factura total superaría los 5.000 millones de euros solo en estos mercados. ¿Quién paga esa factura? Es una pregunta cuya respuesta varía enormemente según el país, la antigüedad de la instalación y la situación jurídica del propietario. Y en muchos casos, la respuesta honesta es que nadie sabe todavía con certeza. Hay un escenario que los expertos en gestión de residuos y contaminación de suelos mencionan con una frecuencia que debería resultar inquietante: el propietario que desaparece. Una gasolinera independiente, operada durante décadas por una familia, que cierra porque el negocio ya no es rentable y cuyos propietarios no tienen los recursos para afrontar el proceso de desmantelamiento correcto. El terreno queda abandonado, los tanques permanecen en el suelo, y la responsabilidad legal, que en teoría sigue al propietario, se convierte en un problema administrativo sin solución práctica cuando ese propietario carece de bienes con los que responder. En estos casos, que no son infrecuentes, la contaminación residual puede quedarse en el suelo durante décadas hasta que alguna administración pública decida intervenir con fondos propios, si es que alguna vez lo hace. Es el tipo de problema que no tiene fotografías dramáticas ni víctimas identificables, y que por esa razón tiende a permanecer invisible en el debate público. Algunos países han intentado resolver este problema de forma preventiva, creando fondos específicos financiados por un pequeño gravamen sobre cada litro de combustible vendido, destinados a cubrir los costes de desmantelamiento y remediación cuando el responsable no puede hacerse cargo. El modelo más citado es el Fondo de Tanques de Almacenamiento Subterráneo de Estados Unidos, creado en 1986, que ha financiado la remediación de más de 400.000 emplazamientos contaminados en décadas de funcionamiento. No todos los estados americanos lo aplican con la misma eficacia. Y el fondo ha tenido periodos de infrafinanciación que han generado listas de espera de años para los propietarios que solicitaban ayuda. Pero el principio es sólido. Si el riesgo es colectivo, la solución también debe serlo. Otros países han tardado en adoptar modelos similares, y algunos todavía no lo han hecho. Y mientras todo esto ocurre, el mundo sigue repostando. Cada día, en cada continente, millones de vehículos se detienen sobre ese asfalto familiar, introducen una tarjeta o entregan un billete, y esperan a que el contador llegue al número que necesitan. No piensan en los tanques que hay 3 metros más abajo. No piensan en los sensores que en ese momento están midiendo la presión en el espacio intersticial entre 2 paredes de fibra de vidrio. No piensan en el ingeniero que en los años 80 decidió que contener el fallo era mejor que pretender que el fallo no existía. No piensan en el acuífero que hay debajo, ni en las familias que en algún lugar del mundo beben agua de un pozo que está, todavía hoy, en el perímetro de influencia de un tanque que lleva décadas filtrando en silencio. La gasolinera sigue ahí, iluminada, ordinaria, perfectamente invisible en su complejidad. Y bajo el asfalto, el sistema continúa su trabajo, conteniendo lo que no debe escapar, monitorizando lo que no debe pasar desapercibido, sosteniendo una infraestructura que el mundo construyó para durar eternamente y que ahora, muy despacio, empieza a aprender a dejar ir.